donde se quedó Pepe, abarcaron todo lo que era Génesis con Pepe, o sea, pero sí me gustaría que me dijeran qué es lo que qué recuerdan, qué aprendieron, qué se les quedó en la mente y en el corazón. Las consecuencias del pecado. Eso lo vemos en qué parte. Génesis 8, las consecuencias, y cuando entra el pecado, desde el capítulo 3, ¿verdad? Ok. Vamos a hacerlo más para ¿Qué más vieron? ¿Qué más vieron? Obviamente vimos a Adán y Eva, el castigo, esa consecuencia necesaria para el mal. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Isaac, cuando se casa con Rebeca, tiene a sus hijos Esaú y Jacob. Ok. Nos hablaba Pepe algo de Jacob. ¿Quién viene siendo Jacob? Israel. Israel. Jacob, Dios le cambia el nombre y Israel es el elegido para ser el padre de las 12 generaciones. Y de ahí, bueno, ya después viene toda la descendencia de Jacob, que son sus 12 hijos. Y luego, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Todavía no está considerado como pueblo. Se va delegando la descendencia y recae en esas 12 personas, en los hijos de Israel. ¿Qué pasa con los hijos de Israel? ¿A dónde van a parar? Pues según ahí nos quedamos, íbamos a ver las 12 tribus de Israel. Buenas con ellos. Híjole, nos saltamos un tema, se los digo rapidísimo entonces. Entonces, vamos antes de entrar a nuestro tema de hoy, bueno, vamos en esta liga, esta unión, ¿no? Están las 12 tribus de Israel. Y los hijos de Jacob van a parar a Egipto. No sé si se recuerdan esa parte. Entonces, y entonces viene la traición ahí, que ya viene inmiscuida esa concupiscencia del hombre, en donde el pecado se arraiga al ser humano, y entonces entra el pecado y viene la envidia. Uno de los pecadotes que están en el decálogo, la envidia. Y entonces, ¿a quién le tenían envidia? ¿Quién es? A José. A José. ¿Quién era José? Su hermano, hijo de Jacob. El penúltimo hijo de Jacob, ¿verdad? Y entonces Jacob quiere mucho a José porque es hijo de la mujer que él amaba. Y entonces es un hijo esperado, y los demás le tenían envidia por ciertas, digamos que privilegios o atenciones que le tenía Jacob, pero no solo Jacob, sino Dios mismo le había dado un poder. ¿Cuál era? Interpretar los sueños, ¿verdad? Entonces interpretaba los sueños. Y entonces, bueno, viene esta parte de los hermanos de José, que pues empieza la envidia y deciden matarlo, pero a la mera hora pues no lo matan. ¿Qué hacen con él? Lo venden. Entonces lo venden a unos que iban ¿a dónde? A Egipto. Y ahí lo dejan, el pobre José ahí lo dejan. Y de una desgracia tan fuerte, como que tus hermanos te vendan, o sea, que te vendan y te manden a un lugar lejos de tu familia por envidia y por situaciones muy, muy negativas, pues surge una situación salvadora. Viene esta parte donde, gracias a ese don que Dios le da de interpretar los sueños, Jacob se vuelve uno de los favoritos del faraón. ¿Sí recordamos esa parte? Ok. Entonces, gracias. José se vuelve uno de los favoritos del faraón y entonces se vuelve su mano derecha, por así decirlo.
Es así como las tribus de Israel, es decir, los hijos de Israel, llegan a Egipto y empiezan ahí a multiplicarse, empiezan a crecer por esta situación que había de sequía y de todo lo malo que gracias a José el pueblo de Egipto empezó a prosperar, ¿no? Entonces el pueblo de Israel empieza a multiplicarse en Egipto, pero Egipto no era su pueblo, Egipto no era su tierra, Egipto era una tierra prestada, estaban ahí de paracaidistas, por así decirlo, o sea, estaba prestada la tierra, o sea, estaban ahí viviendo gracias a la intervención que tenía José. Pero nos dicen las escrituras que el tiempo pasó y siguió pasando. Entonces el nuevo faraón, que ya no recordaba quién era José, pues entonces, ¿qué hizo? Por miedo a la multiplicación justamente del pueblo de Israel, ¿qué hizo? Empezó a oprimirlos. Viene entonces este salto de ser invitados a ser esclavos, porque era gente invitada que después llegó a ser esclava del pueblo de Egipto. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces hasta ahí nos quedamos en Génesis. Empieza la historia de las tribus de Israel y empieza la historia del pueblo de Israel, ¿ok? Muy bien, y con este comenzar empieza un nuevo libro que se llama el Éxodo. Viene del griego, que significa camino, sendero o viaje, viene una división, fuera o salir, y literalmente significa salida o camino hacia afuera. En la Biblia el término se aplica al libro del Éxodo, que narra la salida del pueblo de Israel de Egipto rumbo a la tierra prometida. Este libro se divide en 3 grandes partes. La primera es del capítulo 1 al 15, donde vamos a ver la opresión de Israel en Egipto, la vocación y misión de Moisés, las 10 plagas, la Pascua y salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo y el cántico de victoria. En la segunda parte viene el camino por el desierto, el maná y las codornices, el agua de la roca, la lucha contra Amalek y el consejo de Jetro a Moisés. Y en la tercera parte, la alianza en el Sinaí, de los capítulos 19 al 40, que viene la teofanía en el Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos y el código de la alianza, el episodio del becerro de oro, la renovación de la alianza y la construcción y dedicación del tabernáculo, es decir, la morada de Dios. Todo esto, yo supongo y quiero creer, y así lo creo, que ustedes ya tienen noción de cada una de estas cosas, y probablemente ustedes no hayan leído el libro del Éxodo sentados en una sola leída. Pero ¿cómo tienen noción de esto? Porque en las escrituras está distribuido a lo largo de los 3 ciclos, de los 3 ciclos litúrgicos, se reparten estas lecturas y hemos escuchado, cuando escuchamos las primeras lecturas, escuchamos acerca de cualquiera de estas pericopas, o sea, de estas citas bíblicas, ¿ok? Porque me imagino que a más de alguno levanten la mano quien reconoce algunas de estas citas. O sea, cuando ya van viendo el maná y las codornices, hemos escuchado las 10 plagas, también es algo común. El becerro de oro, creo que eso sí lo conocemos todos. Entonces, con la noción que tenemos, pues solo vamos a ir repasando y remarcando algunos de los episodios que tenemos. Muy bien, vamos a hablar sobre uno de los relatos más importantes de la Biblia, la vida de Moisés y el Éxodo, la gran liberación del pueblo de Israel. Este acontecimiento no solo marcó la historia de un pueblo, sino que también tiene un profundo significado espiritual para nosotros en el día de hoy. O sea, en nuestra actualidad, el libro del Éxodo marca
tiene una prefiguración en nuestra liturgia, en nuestra vida y en nuestro hacer. Van marcando, hay muchas prefiguraciones en el libro del Éxodo, en el Nuevo Testamento. Como decía hace rato el Padre, el Antiguo Testamento es la base, donde se va enseñando lo que es la voluntad de Dios, y esa prefiguración, esa primera enseñanza se actualiza y se pone de manifiesto ya en el Nuevo Testamento. Vamos a un contexto histórico. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Vivía bajo la opresión del faraón, realizando los trabajos forzados y sufriendo humillaciones. Sin embargo, mantenían viva la esperanza de que Dios escuchara su clamor y lo liberara, como lo había prometido a sus antepasados. Esto vamos entrando al Éxodo, ya en el segundo capítulo, y vamos a recordar que todo esto que les comentaba hace rato, después de ser un pueblo invitado por José, justamente, pues se fue olvidando cuál era el origen de ese pueblo, que iban creciendo, y entonces se iban formando muchas colonias de israelitas del pueblo hebreo, y entonces de repente empezó a generarse en el gobierno egipcio este miedo de que ese pueblo pudiera generar algo así como un golpe de estado y quitarles el poder. Entonces, ante el miedo, pues viene la opresión, y entonces el pueblo de Israel es mandado luego a la esclavitud. Y entonces empiezan a haber diferentes, digamos, comisiones, trabajos, y todo lo más bajo que había era para los hebreos. Entonces, incluso muchas situaciones indignas era dado a los hebreos, como parte de, no un castigo, sino como una prueba del poder de los egipcios. Del poder egipcio estaba marcado sobre la opresión ante los pueblos. Y el pueblo hebreo no fue el único, hubo muchos pueblos que fueron oprimidos. Sin embargo, como los hebreos estaban viviendo dentro del territorio y en cantidades multitudinales, pues era el más notorio. Entonces, el pueblo hebreo es sometido y son declarados pues como los principales esclavos de los egipcios. Incluso dentro de los mismos egipcios tenían todavía, los que estaban hasta abajo, todavía ellos llegaban a tener esclavos hebreos. Entonces era lo más indigno, y ante un pueblo que se sentía indigno, pues no quedaba como más que ese enojo, estaba la mentalidad conformista de que ya nada los iba a sacar de ahí. Pero había un grupo que había permanecido con las enseñanzas que se eran transmitidas de generación en generación, como ya lo sabemos, que recordaban estas promesas que había hecho Dios a sus primeros padres. Entonces sabían que iba a haber un libertador que los iba a sacar de esa opresión. No era una profecía, era una promesa en la que ellos confiaban, en la que ellos tenían fe. Entonces esperaban a ese libertador, a esa acción que los iba a sacar de esa miseria, por así decirlo, de esa indigna opresión en la que estaban sometidos. Y bueno, pues surge el libertador, que ya todos sabemos quién es, que es Moisés. Nos sabemos esta bella historia, que en un hecho pues, que nosotros podemos comparar con Herodes, donde mandan matar a todos los niños, donde hay una revelación de, digamos, sus magos, donde ellos ven con las señales del cielo que va a haber una persona que se va a encargar de liberar al pueblo, de hacerlos libres a ese pueblo, y más que negar la libertad del pueblo, el faraón lo que temía es que ese pueblo en su libertad
quisiera buscar como la revancha, por así decirlo, y someterlos a ellos. Entonces había un miedo muy grande hacia este pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues mandó matar a todos los niños varones, y empieza esta historia donde una mujer da a luz y esconde a su niño en una cesta. Entonces, ¿quién la encuentra? La hija del faraón. Encuentra esa cesta, la hija del faraón, y como ella era infértil y quería ser madre, pues ¿qué creen que hizo al ver al bebé? Pues se lo lleva y lo adopta. Ajá. Este sentimiento maternal que quiere tener se cumple en Moisés. Ajá. Entonces Moisés crece con una cultura egipcia, ajá, y más aún desde los altos rangos, ajá, porque no lo adoptó una esclava egipcia, no lo adoptó una administradora, no, la hija del faraón. Entonces crece en los altos rangos y conoce, ajá, Moisés conoce ya toda esta parte política, militar, de infraestructura, toda la parte de construcción. Él lo conoce porque está en los altos rangos, crece sabiendo eso, era su deber saberlo. Pero ya no sabemos, ¿no?, que el trono no es para él, ajá, es para el hijo del faraón. Entonces ahí él lo sabía perfectamente. Digamos que Moisés era una persona de un carácter apacible, tranquilo, no se metía en problemas, no le gustaba buscar como que rivalidades, o sea, él estaba contento con estar, ajá, donde estaba, o sea, él estaba bien y bueno, estaba agradecido de lo que le tocara, ¿no? Pero ante esta revelación que se le da después, bueno, él viene a confrontarse con él mismo. Primero él está todo tranquilo, pero después viene este problema. Él empieza a tener este conocimiento de su ascendencia, de dónde es ascendente él, del pueblo hebreo que tanto le enseñaron a odiar, que tanto le enseñaron a maldecir. Entonces cuando él se está siendo consciente que él mismo es un hebreo, pues imagínense el choque, ajá, que había. Pero al mismo tiempo, pues él dijo, pues no me busco problemas, pues ya ni modo, o sea, ya me tocó estar acá. Pero viene esta confrontación donde de repente dicen que el peso de la sangre es mucho, ¿no? Entonces cuando ven que están maltratando a un hebreo, ajá, que le toca ir, digamos que a la construcción, y están azotando a uno de su pueblo, entonces él se empieza a enojar, ajá. Y yo creo que más que nada por la misma injusticia humana, ¿no? Más que nada porque si fuera el hebreo o fuera egipcio, esta injusticia humana donde él no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces viene esta parte donde él se enfrenta a uno de los guardias y por X y Y, pues se muere el guardia, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Sabía que estaba condenado, fuera quien fuera, estaba condenado. Entonces huye. Y entonces en esta huida llega a conocer a su suegro Jetro, y se vuelve él pastor, ajá, y se vuelve pastor. Entonces otra vez la imagen del pastor viene, ajá, a imponer en la Biblia, ¿no? O sea, viene a darse a conocer este nuevo oficio que le toca vivir. ¿Y qué hace Moisés? Pues lo acepta, o sea, él en su carácter de aceptar todo, él lo acepta y dice, pues ya es lo que me tocó, o sea, y entonces dice, aquí ya no tengo riesgo, no sufro de persecución, no tengo peligro, aquí me quedo. Pero, ¿cuál va a ser su sorpresa? Pues que Dios le tiene preparada una misión, ¿no? Moisés se encontraba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro cuando se topó con una visión extraordinaria, una zarza que ardía, pero no se consumía. En ese momento Dios se le reveló
llamándolo por su nombre y enviándolo a liberar a su pueblo. Este pasaje muestra la cercanía de Dios, que escucha el clamor de su pueblo, y la misión profética de Moisés como mediador entre Dios e Israel. La zarza ardiente representa la presencia divina, fuego que ilumina y transforma, pero que no destruye. Entonces, esta zarza ardiente representa esa luz ante la oscuridad, y se le presenta a Moisés y primero, pues ante algo extraordinario se sorprende. Y yo quiero creer que Moisés, antes de ver lo divino, pues era como medio chismoso y dijo: ¿y ahora eso qué? O sea, se está quemando pero no se consume. O sea, es una zarza, yo creo que a cualquiera nos llama la atención, ¿no? Por curiosidad vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces pues él solito ahí en el monte va y escucha a Dios, ¿no? Y entonces le dice: quítate las sandalias, que el suelo que pisas es sagrado. Y entonces ahí sí viene ese hablar, esa comunicación entre Moisés y Dios. Y entonces le da su misión. ¿Qué creen que hizo Moisés? Le dijo que sí, así como nuestra madre. No, o sea, si estamos diciendo que Moisés era una persona tranquila, que no le gustaba meterse en problemas, pues le empezó a buscar un chorro de pretextos. Que si tartamudeaba, que si no tenía él ningún poder, que si esto. Pero diría mi hija: yo buscando pretextos y tú buscando soluciones. Y entonces Dios le empieza a ofrecer soluciones ante todo, ¿no? Y entonces le dice que está Aarón. ¿Quién es Aarón? Su hermano. Su hermano es el que va a ser el comunicador de las relaciones públicas. Entonces ahí va a ir Aarón y le va a estar diciendo que él va a ser como el traductor ante la voluntad de Dios frente al faraón. Entonces pues empieza su misión, y ya no sabemos toda esa parte donde va Moisés con el faraón y se presenta. Bueno, no se presenta a él, lo presenta a Aarón. Y entonces Aarón es el encargado de ir diciendo lo que es la voluntad de Dios bajo la indicación y dirección de Moisés. Entonces, ¿qué es el faraón? ¿Le cree? Pues no le cree. O sea, de los prodigios que hace, como el de convertir, ¿en qué convirtió su callado? En una serpiente. Entonces, pues ese truco de magia ya se lo sabía el faraón, ¿no? O sea, ya había de esos mismos magos él tenía en su casa. Entonces, pues no le cree. Y entonces empieza a retarlo, pero al retar a Moisés estaba retando a Dios. Y entonces, pues, ahí vamos a ver quién tenía más poder. Entonces, pues se presenta pues las plagas, ¿no? O sea, ante cada reto que se presentaba venía una condena más fuerte. Y entonces se presentan las 10 plagas. Para convencer al faraón, Dios envía 10 plagas sobre Egipto. Cada una mostraba su poder frente a los dioses egipcios. La última plaga fue la más dura, la muerte de los primogénitos. Ya está. Creo que todos hemos escuchado hablar de las plagas. ¿Se saben alguna? O más bien, ¿se saben todas? De bichitos. La de los bichitos, los sapos, el agua ensangrentada. Las están viendo, ¿eh? La lluvia de fuego, ¿qué más? La peste, hubo una peste. Esa fue la última, esa fue la más pesada, la muerte de los primogénitos. Y entonces, en las antiguas civilizaciones sabemos que el primogénito ocupaba un lugar fundamental para la descendencia de la misma tribu, del mismo pueblo. Entonces imagínense que de repente se mueren todos los primogénitos, pues imagínense que golpe tan duro para ese pueblo. ¿Por qué? Porque va no solamente
es una situación física, no solo es una cuestión poblacional, sino también de creencia, de religión y de cultura, porque en el primogénito caía toda la carga de la descendencia. Ajá. Venía todo, había todo un ritual para esta parte de los primogénitos. También en el pueblo egipcio tenían esas costumbres. Ajá. Por lo tanto, esa parte esta plaga, esta última plaga es la que viene a humillar toda la soberbia del faraón. Ajá. Es la que viene ahora sí que a torcerle el brazo para que ya dense. Ajá. Entonces, esta es la plaga que está unida a esta otra promesa de liberación, que es la Pascua. Esta parte también estoy segura que no la sabemos, ¿dónde vienen las indicaciones? Esto también lo vemos en el libro del Éxodo. Cuando tengan un momento, es un libro bello, léanlo todo para que lo lean con calma, y hay muchos signos y elementos que vienen de la parte de la Pascua. Ajá. Nosotros cada que estamos celebrando nuestra Pascua nos remontamos a las lecturas del Antiguo Testamento, y una de las lecturas básicas es esta, ajá, la salida de Egipto, en donde hay una indicación para todos los que son israelitas. Esta parte de sacrificar al cordero, todas las indicaciones que debía tener el cordero, lo que iban a hacer con la sangre. ¿Se acuerdan qué se iba a hacer con la sangre? Marcar las puertas. ¿Y esa marca qué significaba? Era la salvación, era la protección para evitar que el ángel exterminador también fuera contra los primogénitos del pueblo. Entonces, imagínense a nivel general esta parte donde el pueblo egipcio se queda sin primogénitos, pero el pueblo israelí sí tiene sus primogénitos. Entonces era un golpe más que poblacional, culturalmente era el punto donde estaban atacando a la cultura, al pensamiento egipcio. Entonces, viene esta Pascua. ¿Sí saben lo que significa la palabra Pascua? Sí, ya lo han oído muchas veces, ¿no? El paso, ajá. Viene el paso y viene, por lo tanto, esta liberación. Esta noche es la noche de la liberación. Ajá. Entonces, sale el pueblo después de pasar el ángel exterminador. Por eso una de las indicaciones era que tuvieran las sandalias puestas y la túnica ceñida. Ajá. ¿Por qué? Porque, a la indicación era salir corriendo y apurarse, llevarse lo que tenía que llevarse. Y viene esta salida que es representativa y donde viene a dar manifiesto en nuestra propia celebración de nosotros, se actualiza en nosotros. Nosotros ya no damos un paso de salir de un territorio, sino de un estado. Ajá. Salimos de un estado de muerte, salimos de un estado a contemplar la luz. Más adelantito vamos a hablar de esta analogía. Y entonces viene la salida de Egipto. Finalmente el faraón dejó salir al pueblo. Iniciaron un camino hacia la libertad, guiados por la nube de día y por el fuego de noche, signos de la presencia de Dios. Cuando el faraón se arrepintió y los persiguió, ocurrió el gran milagro, el cruce del Mar Rojo. Dios abrió las aguas para su pueblo y las cerró sobre el ejército egipcio. Entonces viene esta imagen que ya está muy representativa en nuestra mente. Cuando hablamos de Moisés, esta es la primera imagen que se viene a la mente y me quiero imaginar, ¿no? Moisés abriendo el Mar Rojo. Entonces viene esta parte de la liberación, sale de Egipto, y cuando el faraón se da cuenta de lo que ha hecho, que sí le tuvo miedo a un israelita, a un esclavo, entra nuevamente en la soberbia y dice no, y va por ellos, ¿no?
pero ya estaba esa promesa, ya habían salido del territorio egipcio, entonces ya solo faltaba cruzar la frontera del mar, pero como por dónde se iban, si ladeaban y iban por el camino pensado, pues no, pues los iba a alcanzar el ejército de Egipto. Entonces, ¿qué hizo? Pues se manifiesta nuevamente, se manifiesta Dios, se abre el mar rojo y pasa el pueblo. Entonces, cuando están a punto de perseguirlos, nos dicen las películas, esa imagen ya la vimos también, se cierra nuevamente el mar y se ahoga el ejército egipcio. Entonces ya no hay posibilidad de ser otra vez devueltos a esa tierra que los mantuvo prisioneros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Muy bien. Y entonces el pueblo empieza a recorrer el desierto. Llegan a un lugar inhóspito, llegan a un lugar sin una situación bastante complicada y empieza a haber quejas del pueblo, ¿no? Y empiezan a haber estas situaciones donde el pueblo se empieza a quejar y a decir, pues estábamos mejor allá, aunque estábamos esclavizados, por lo menos teníamos algo que comer y aquí no tenemos comida, aquí no tenemos cómo subsistir, pero más que eso eran todas las costumbres que tenemos. Ustedes saben que los hábitos, ¿qué es un hábito? A ver. Muy bien, una acción que se repite constantemente. Entonces nosotros adquirimos hábitos, ¿no? Levantarnos temprano, buenos y malos, exactamente, hay hábitos buenos y malos. Y el pueblo de Israel también tenía sus hábitos buenos y malos. Y entre esos hábitos malos que tenían, ¿cuál creen que era uno? ¿Querer qué? ¿De querer comer? Sí, ese hábito todos lo tenemos. Adorar a ídolos, justamente, como ellos vivieron en un lugar donde culturalmente pues tenían que ir aprendiendo, o sea, como les decía, la mayoría del pueblo de Israel no era creyente de Yahvé, o sea, lo habían escuchado mencionar, sus padres lo mencionaban, sus abuelos lo mencionaban, pero no, o sea, ellos probablemente incluso a escondidas tenían sus propios ídolos o sus propios dioses. El pueblo egipcio es un pueblo politeísta que tenía muchos dioses, ¿no? Ra, Osiris, Isis. Entonces, todos estos dioses simbolizaban un elemento, ¿no? La muerte, la vida, el sol, el agua, yo creo que sí, tenían su dios. Entonces, los israelitas, yo creo que adoraban a su Dios con bendición, porque así es el ser humano. Busca en su naturaleza de cosmovisión, tiene entendido que hay algo más grande que él. Entonces, lo primero que le presentan, pues ahí va y lo adora, ¿no? Entonces, empieza esta parte donde se quejaban y se culpaban, ¿no? Decían, por salir de donde estábamos nos va a ir peor, aquí no hay nada, estamos en el desierto, nos van a matar, y entonces empiezan a hacer sus adoraciones, tal vez de manera escondidas al inicio, pero después empieza a haber dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces empiezan a juntarse y pues llegamos a la consecuencia del becerro de oro, si recuerdan ese pasaje, ¿no? Y entonces empiezan a unirse y viene una adoración, una idolatría. Entonces, entre esas cosas pues no estaban, como dicen, papelito habla, ¿no? Y entonces tiene que estar bien estipulado las cosas. Y Dios lo sabe que el ser humano es así. Entonces vuelve a tomar a la figura de Moisés para darle a conocer lo que eran sus leyes, lo que eran sus normas, lo que él quería.
Y entonces se forma esta alianza, donde le dice Dios a Moisés, esta va a ser nuestra alianza, mientras que el pueblo sea mío y me adore y me ame, yo seré su Dios, yo voy a ser su Dios. ¿Y qué voy a hacer como Dios? Protegerlo, cuidarlo, llevarlo a cumplir lo que se les prometió, que era llegar a la tierra prometida. Entonces viene, está como complicado. Yo quiero saber que estaba más grande esa conversación que tuvo Moisés con Dios, porque dijo, pues ¿cómo lo hacemos? Pues está complicado. Y entonces se da un decálogo, que son las 10 leyes de Dios. Entonces estas leyes van a generar cierta tranquilidad en el pueblo de Israel, porque ya van caminando bajo una misma normativa, y como saben, como les enseñamos a los niños, los 3 primeros mandamientos, ¿para quién son? Para la gloria de Dios, y los otros 7 son para el prójimo. ¿Por qué? Porque pues era más difícil convivir con el prójimo. Hasta la fecha creo que es más difícil convivir con el prójimo, ¿no? Entonces nos da más mandamientos para eso. Entonces todo lo que Dios nos da es para un bien para nosotros mismos. Entonces ya hay una normativa, ya hay algo claro donde el pueblo de Israel va a seguir. Pero aún así, bueno, hay dificultades, el camino no fue fácil. El pueblo murmuró contra Moisés, reclamando por hambre y por sed. A pesar de su rebeldía, Dios les dio alimento, el maná del cielo, las codornices y el agua de la roca. El desierto se convirtió en un lugar de prueba, pero también de confianza en Dios. Al formar esta alianza, Dios protege al pueblo. No lo iba a eximir de su purificación, porque no era castigo, es una purificación. El pueblo venía bastante contaminado, como les decía, de esa idolatría a otros dioses. Traía en su mente y en su corazón otros dioses, traían otro tipo de ofrendas, otro tipo de pensamientos. Su fe estaba encaminada hacia otros lados. Entonces tenían que purificarse antes de llegar a la tierra prometida. ¿Recuerdan cuántos años duraron en el desierto? 40 años. Imagínense 40 años. O sea, imagínense ahí ya todos viejitos. O sea, si salieron ya viejitos, pues no, ya no llegaron, y justamente eso pasó. Entonces tenían esa parte de esos 40 años que se dio para purificar al pueblo de Israel. No a los que salieron en ese momento, sino a todo el pueblo, la generación presente, la generación futura y las que vendrían. Y entonces, si ustedes leen después en el Nuevo Testamento, ya no vienen menciones acerca de lo que algunas o deidades de Egipto, ya no se hace mención de Egipto. Fue purificado durante ese periodo en el desierto. Entonces, pero no estuvo solo. Esta parte del maná, esta parte de las codornices y esta parte del agua, ¿no? Tenían sed, ok, va Moisés y toca la roca y brota el agua. O sea, tenían hambre y amanecía y estaba el maná. Ya no querían lo mismo, o sea, querían cambiar de gusto, y bueno, les mandan las codornices, ¿no? Y pues todo gratis, o sea, y entonces el pueblo seguía quejándose y seguía quejándose. O sea, este pueblo que entre más se le daba, o sea, más se exigía. Entonces, Dios está ahí con el pueblo y está acompañándolo en su purificación. Dios se mantiene con el pueblo. Tanto así que también viene digamos que cláusula donde decía que la generación salida de Egipto no iba a entrar a la tierra prometida, y se cumple. Por eso tardan estos 40 años en el desierto y tardan purificándose.
Entonces, cuando el pueblo ya está listo a entrar a la tierra prometida, ya eran generaciones nuevas, ya eran generaciones que volvían a recordar el nombre de Yahvé, que volvían a recordar quién era su Dios, y a quién debían de servir. Y bueno, pues para ir cerrando, el Éxodo no es solo un relato histórico, representa la acción de Dios que libera, acompaña y salva a su pueblo. Moisés es figura de Cristo, guía, profeta y mediador. Así como los hebreos fueron liberados de Egipto, nosotros somos liberados del pecado y de la muerte por Jesucristo. Moisés es una prefigura. ¿Qué significa la prefigura? Que es un antecedente de lo que va a pasar. En el Antiguo Testamento hay prefiguras de Cristo. Tenemos a Isaac en el sacrificio, tenemos a Moisés libertador y tenemos otras prefiguras. Entonces, son prefiguras que nos van encaminando hacia ese Salvador completo, que es Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús con la iglesia, que es ahora el pueblo de Dios? Pues la libera, los salva, nos acompaña y nos va a llevar a esa tierra prometida. ¿Cuál sería nuestra tierra prometida? El cielo. El cielo es nuestra tierra prometida donde, pues por lo menos yo aspiro a llegar. Entonces, ese es ese lugar, pues no me emociona tanto la idea que brote el maná y las codornices, no, o sea, esa parte no me emociona mucho. Espero que haya tacos, espero que haya pozole, entonces espero que haya más, que esté más grande el menú, pero sí es un lugar que ansiamos llegar, es un lugar donde en esta tierra, estos años que cada quien pasemos en nuestro propio contexto, pues esa lucha que valga la pena, esa purificación, pues tiene que valer la pena. Ok. Sí, este es un contexto ya geográfico de cómo vivía ya el pueblo de Israel después de esa alianza, donde también vamos a ir encontrando cómo se forma el arca de la alianza, cuáles son las indicaciones y qué lleva. ¿Alguien sabe qué es lo que contiene el arca de la alianza? ¿Qué contenía? La vara de Moisés. Las tablas de Moisés, las tablas de la Moisés. La vara de Moisés. Eran 3 cositas. Y el maná. Y el maná, el báculo de Moisés. Y entonces se resguardaba en esa tienda donde estaba el Santo Santorum y era rodeada por una cerca, pues de protección, por así decirlo, pero más que nada de culto y de precaución, para que supieran que ahí estaba la tienda del Santo Santorum. Y entonces todo el pueblo se situaba alrededor en sus tiendas. Viene de ahí, de esta imagen viene algo que se llama la fiesta de las tiendas, donde había una representación y que hasta la fecha en algunos pueblos judíos se sigue celebrando, o sea, para recordar este tiempo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Entonces viene esta adoración, ahí vemos las festividades, ahí se hacían los cultos, ahí se hacía el sacrificio, del cordero o del macho cabrío, donde hacía la expiación de los pecados o el perdón de ellos. Y bueno, viene esta parte donde el pueblo de Israel se coloca antes de entrar a la tierra prometida. Pues no sabría decirles prácticamente cuántos años vivieron así, pero mucho tiempo después de que salieron de Egipto empezaron a reorganizarse. Total que para cuando llegaron esos últimos 40 años, ese era su modo de organizarse. Entonces, incluso ya cuando estaba ¿se acuerdan cuándo es construido el templo? ¿En tiempos de quién?
¿Quién lo construye? Salomón. Entonces, Salomón construye y mientras el arca de la alianza ese permanecía, ¿no? Y el ejército, por así decirlo, de Israel era el que situaba y protegía el Santo Santorum. No había, ahí no había entrada para las mujeres y no cualquier hombre. ¿Quiénes se podían entrar ahí? La tribu de Leví, que eran los que ofrecían el culto y eran los encargados de la liturgia de Israel. ¿Sale? Muy bien, entonces pues bueno, ya nada más hay unas curiosidades para ir retomando y reforzando como el tema. Recordemos que el pueblo de Israel es dependiente de Dios, recibían constantemente la guía divina, eran guiados por una columna de nube de día y una columna de fuego por la noche. Dependían del maná y las codornices para alimentarse y del agua proporcionada por Dios en momentos de necesidad. Aún así, el pueblo de Israel era inconstante y quejoso, mostraba falta de fe ante las dificultades. A menudo se quejaba de su situación, extrañando a Egipto, aunque habían sido liberados de la esclavitud. Se habían organizado en tribus, se estructuraron en 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob. Cada tribu tenía líderes y roles específicos, lo que facilitaba la organización en el desierto. La ley y disciplina fue recibida en el monte Sinaí, incluyendo los 10 mandamientos. La disciplina y las reglas rituales eran esenciales para mantener la santidad y la cohesión del pueblo. La formación de identidad, el desierto fue un tiempo de maduración espiritual y cultural, donde se consolidó como pueblo elegido. Se reforzó la fe, la obediencia y la identidad nacional frente a otras naciones. Hubo una movilidad constante, vivían como nómadas, trasladándose según la guía divina. Esta experiencia fortaleció su dependencia mutua y la unidad frente a las adversidades. Pero aún así seguían propensos a la idolatría. En varios momentos mostraron tentación de idolatría, como el becerro de oro. Esto reflejaba la lucha entre la fe en Dios y la presión de las costumbres externas, que hasta la fecha se sigue dando. Entonces, pues bueno, vamos a ir conociendo que este pueblo de Israel fue creciendo en su estructura y en su organización y fue generando otras normas, otras leyes, otras formas de estructurar su organización, y esto ya lo vamos a encontrar en los siguientes libros, que es el libro de Levítico, el libro del Deuteronomio y el libro de Números. El libro de Números, si les gusta matemáticas, pero no, el libro de Números está más enfocado a los censos, a los grupos que se formaban, a todo ese conjunto de justamente números, por eso se llama así, del pueblo de Israel. Y el Levítico va más enfocado a lo que son las leyes. Deuteronomio es como un segundo éxodo, pero con más detalles, ¿no? Donde vienen ya las especificaciones de cada mandamiento. Entonces, de esas 10 leyes que Dios le otorga a Moisés, el pueblo israelí pues lo multiplica, lo pone exponencialmente y crece. Entonces, eso lo vamos a ir leyendo en los siguientes libros, tanto en el Deuteronomio como en el Levítico. Por eso en el Nuevo Evangelio Jesús les reclama a los fariseos que ellos ponían bastante carga que ni ellos mismos podían sostener. No sé si recuerdan esa cita. Porque se fueron generando para ir puliendo esas 10 reglas. No matarás, o sea, la ley es no matar, pero luego especificar si matas en este día o en este momento o bajo esta circunstancia, iban generando más normas y más reglas. Entonces, pues a los humanos siempre nos gusta dividir y clasificar. Entonces eso hicieron también con las leyes de Dios. Pero a grandes rasgos esto es el Éxodo. Entonces el Éxodo es un parteaguas muy importante para conocer nosotros nuestra normatividad, nuestra liturgia, y para saber por qué
debemos seguir las reglas, porque debemos seguir ciertas normas y cumplir pues, la voluntad de Dios. Pero más que nada, para tener en cuenta esa alianza que sigue siendo presente. Nosotros somos pueblo de Dios y Dios es quien nos guía, nos protege y nos acompaña. Muchas gracias. No, madre, ya ni modo, ya pasó. La primera. Vamos a empezar entonces desde el O la principio. primera de allí. Esa 1 o la 1-1. O la 1-1 o esa 1. Muy bien, entonces preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran añadir. ¿Todo quedó claro? Voy a venir de hoy en 8 para que cuando Pepe les pregunte, a ver, ¿de qué se acuerdan? O sea, a ver si todo quedó claro. Muy bien, pues vamos a dar por terminado, vamos a ponernos de pie para cerrar con una oración.